justo ahora. En algún rincón de su patio, en las grietas del asfalto o en los bordes de su jardín, crecen plantas que ha pasado años intentando erradicar, las ha arrancado, las ha cubierto con mantillo y les ha rociado químicos. Pero cada primavera regresan con más fuerza. ¿Qué pasaría si le dijera que estas plantas son más nutritivas que cualquier hortaliza de sus camas elevadas? Es una ironía absoluta. Gastamos cientos de dólares en empresas de paisajismo para envenenar un sistema alimentario gratuito que la naturaleza intenta regalarnos. Nuestros ancestros lo sabían perfectamente. Tradicionalmente, los abuelos salían a caminar y regresaban con la cena gratis en sus manos. En el Mediterráneo, es común ver a la gente en los parques recolectando estas hojas para saltearlas con un buen aceite de oliva virgen extra y mucho ajo, o usando sus raíces tostadas como un sustituto perfecto del café que limpia el hígado. No es maleza. Es comida y medicina que hemos olvidado debido a la narrativa de las grandes industrias químicas que nos vendieron la falsa idea de que un jardín perfecto debe parecer una alfombra verde estéril. Al llenar el suelo de herbicidas como el glifosato, no solo destruimos la biodiversidad y envenenamos a las abejas, sino que saboteamos nuestra propia seguridad alimentaria. Aquí radica el concepto de supervivencia sin inversión, zero input survival, plantas que no cuestan nada. No necesitan riego. Resisten heladas y regresan cada año sin importar lo que haga. Mientras el sistema de supermercados y semillas comerciales es frágil y dependiente, estas plantas silvestres son el verdadero pilar de la resiliencia. Han sobrevivido a glaciaciones y sequías y están listas para alimentarnos hoy mismo si dejamos de destruirlas. Número 6. El diente de león dandelion. La mina de oro nutricional que llamamos desecho. Comencemos con la planta que, con toda seguridad, está creciendo más cerca de usted en este preciso momento, el diente de león Taraxacum officinale. Esta es la paradoja definitiva de la jardinería moderna, la misma planta que millones de personas envenenan cada primavera con potentes herbicidas sintéticos es, en realidad, un superalimento exponencialmente más nutritivo que la famosa col rizada Kale o la espinaca. Para entender cómo llegamos a esta locura, debemos hacer un viaje en el tiempo. Antes de que la industria de los agroquímicos convenciera a toda una generación de que el objetivo de la vida era tener un césped milimétricamente perfecto y libre de maleza, el diente de león era considerado un cultivo de altísimo valor. De hecho, los colonos europeos lo transportaron deliberadamente a través del Océano Atlántico hacia América del Norte, lo protegieron y lo plantaron a propósito como una fuente de sustento vital. Piense en eso por un segundo. Lo que hoy se rocía con químicos tóxicos en los suburbios, alguna vez fue un tesoro botánico que mantuvo vivas a comunidades enteras durante los inviernos más crueles. La ciencia moderna respalda plenamente la sabiduría de nuestros antepasados. Una simple porción de 100 gramos de hojas tiernas de diente de león, apenas un puñado, le proporciona un asombroso 558% de la ingesta diaria recomendada de vitamina Q1, un nutriente esencial para la correcta coagulación sanguínea. Además, contiene más betacaroteno que una zanahoria y aporta más calcio por caloría que un vaso de leche pura. Es, literalmente, una farmacia gratuita bajo nuestros pies. Lo más fascinante del diente de león es que absolutamente cada una de sus partes es utilizable, ofreciendo una versatilidad gastronómica y medicinal que ya desearía cualquier hortaliza de catálogo. Las hojas, si se recolectan a principios de la primavera antes de que la planta florezca, tienen un amargor muy sutil y elegante, ideal para consumirse frescas. Quienes heredaron las tradiciones culinarias del viejo continente saben que no hay mejor manjar primaveral que una ensalada de hojas de diente de león combinada con huevos cocidos, trozos de tocino crujiente y una buena vinagreta casera. Si el amargor es demasiado intenso para su paladar, el secreto está en escaldarlas brevemente en agua hirviendo con sal y luego saltearlas a fuego vivo con un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra y abundante ajo picado. El resultado es un plato tierno que evoca el sabor de la acelga suiza, pero con un perfil mineral mucho más profundo. Por su parte, las flores de color amarillo brillante, que estallan en el paisaje como pequeños soles,
no solo son un festín visual y el primer alimento crucial para las abejas que despiertan del invierno, sino también una delicia culinaria. Se pueden consumir crudas en ensaladas para aportar un toque de color, pasarse por una mezcla de harina y freírse en mantequilla, como buñuelos crujientes. O recolectarse en masa para elaborar el famoso y tradicional vino de diente de león y este elixir. Aunque requiere paciencia y una meticulosa recolección manual de los pétalos, madura a lo largo de los meses para convertirse en una bebida alcohólica delicada, con un perfil que los maestros artesanos describen como un pastel de frutas mantecoso en forma líquida. Un verdadero trago de verano embotellado, finalmente. Encontramos la raíz. Una parte que la mayoría arranca y desecha sin mirar. Al excavar la tierra húmeda de la primavera o el otoño con una gubia de jardín, se pueden extraer estas raíces pivotantes. Tras lavarlas meticulosamente para quitarles la arcilla, frotarlas bien y dejarlas secar al sol. Se cortan en trozos pequeños para tostarlas en el horno, al molerlas. Se obtiene un polvo que, al infusionarse en agua hirviendo, produce un sustituto del café sorprendentemente exacto. Con un cuerpo robusto pero completamente libre de cafeína, esta infusión no solo es deliciosa, sino que actúa como un tónico herbal de primer orden para apoyar la función hepática y purificar los riñones a través de la diuresis, eliminando toxinas del organismo de forma natural. En las tiendas de productos naturales, una pequeña bolsa de esta raíz seca se cotiza fácilmente por $12 o $15. En su patio, crece gratis. Para los entusiastas de la salud, el diente de león representa además una opción mucho más segura como base para jugos verdes y batidos diarios, en comparación con otras plantas silvestres, mientras que especies como la acedera o el bledo tienen un contenido alarmantemente alto de oxalatos, los cuales pueden cristalizarse y provocar dolorosos cálculos renales si se consumen crudos en exceso. El diente de león posee niveles de ácido oxálico drásticamente menores aproximadamente entre la 20ª y la 30ª parte de lo que contiene la espinaca comercial. Esto lo convierte en una verdura mucho más noble para el consumo regular, requiriendo menos precauciones de cocción previa. Sin embargo, cosechar este recurso gratuito exige una regla de oro inquebrantable: el entorno lo es todo. Debido a que el diente de león es un colonizador nato que prospera en cualquier suelo perturbado, es común verlo brotar con fuerza en las grietas de las aceras urbanas o en los bordes de los caminos. Jamás debe recolectar plantas en estas zonas, ya que absorben como esponjas los metales pesados del escape de los vehículos, tales como el plomo, el arsénico y el mercurio. Asimismo, si usted o los propietarios anteriores han aplicado pesticidas o el temido Roundup en el césped durante los últimos años, debe abstenerse de consumirlos hasta asegurarse de que el suelo esté completamente limpio de contaminantes residuales. La naturaleza nos da el alimento, pero nuestra responsabilidad es asegurar su pureza. Hagamos una comparación crítica con la espinaca. La reina indiscutible de los huertos domésticos. Para cultivar espinacas, usted necesita preparar el suelo minuciosamente, garantizar un riego constante, protegerla de las plagas de babosas y cruzar los dedos para que un golpe de calor en verano no la haga espigar y volverse amarga, obligándolo a resembrar cada temporada. El diente de león, en cambio, no pide nada. Su poderosa raíz cúpula penetra suelos arcillosos y compactados como un taladro, extrayendo calcio y minerales de las capas profundas para nutrir la superficie. Sobrevive a las heladas más severas. Produce activamente desde abril hasta octubre y regresa por sí mismo gracias a una raíz que se hunde hasta 18 pulgadas en la tierra. Incluso el concepto de guardar semillas queda obsoleto aquí. El diente de león se autosustenta. Cada reloj de algodón blanco que soplamos con inocencia cuando éramos niños es, en realidad, un mecanismo de dispersión aerodinámica perfecto que garantiza que usted jamás se quedará sin este recurso. Al integrarlo de forma consciente en nuestra dieta, no solo dejamos de pelear una batalla perdida contra la naturaleza, sino que activamos un sistema de alimentación soberano, inagotable,
y completamente gratuito. Número 5. La verdolaga purslane. El milagro de los ácidos grasos esenciales y la resistencia extrema. Pasemos ahora a la planta que resuelve uno de los vacíos más difíciles de llenar en cualquier huerto de supervivencia, la verdolaga portulaca oleracea. La mayoría de las personas que ven aparecer esta planta por primera vez en sus camas de cultivo piensan que se trata de algún tipo de pequeña planta suculenta invasora que se coló sin permiso, con frustración. La arrancan de raíz y la arrojan sin miramientos a la pila de compost o directamente a la basura. Lo que no saben es que acaban de tirar uno de los vegetales más densos en nutrientes, completos y medicinales de todo el planeta. La verdolaga ostenta un título verdaderamente impresionante en el reino vegetal. Contiene entre 300 y 400 miligramos de ácido alfa-linolénico, ALA, por cada porción de 100 gramos. Para poner esto en contexto, estamos hablando de la mayor concentración de ácidos grasos omega 3 que se pueda encontrar en cualquier planta de hoja verde sobre la faz de la Tierra. En el mundo moderno, milhões de personas gastam entre 20 y $30 ao mês em suplementos de aceite de pescado encapsulado para proteger su sistema cardiovascular, reducir la inflamación y mejorar la salud cerebral. La verdolaga le ofrece exactamente ese mismo beneficio de forma completamente gratuita, brotando de manera espontánea entre los pasillos de su huerto y regenerándose con una velocidad asombrosa apenas una semana después de haber sido cosechada. Pero lo que hace que la verdolaga sea un recurso verdaderamente estratégico para la seguridad alimentaria es su asombrosa maquinaria biológica. Se trata de una planta que utiliza la fotosíntesis tipo 4. Un mecanismo evolutivo especializado que le permite prosperar en condiciones extremas que matarían instantáneamente a los vegetales convencionales, mientras sus preciados tomates se marchitan bajo el implacable sol de agosto. Sus calabacines detienen su crecimiento y sus lechugas se espigan debido al estrés térmico, volviéndose insoportablemente amargas. La verdolaga entra en su pico máximo de desarrollo. Cuanto más duro es el verano, más calor hace y más pobre es el suelo, más feliz crece esta planta. Es un cultivo que adora el abandono y se alimenta del estrés ambiental que destruye al resto del jardín. A nivel culinario, la verdolaga es un tesoro de la cocina internacional que muchas culturas han sabido valorar durante siglos. A diferencia de los países occidentales modernos que la ven como un estorbo, en México, donde se le conoce cariñosamente como verdolagas, es un ingrediente básico de la gastronomía popular. No hay nada más reconfortante que una tortilla u omelette matutino preparado con verdolagas frescas, cebolla bien picada y tomate maduro. En el Mediterráneo, especialmente en Grecia y Turquía, ha sido un cultivo venerado desde la antigüedad. Los agricultores tradicionales suelen llamarla antracla y la consideran el toque secreto e indispensable para coronar una auténtica ensalada griega, aportando una textura crujiente inigualable. En los mercados de Oriente Medio, se le conoce como bley o bakla, y se le trata como una auténtica delicadeza culinaria que se sirve con orgullo en los mejores banquetes. Si bien no es una planta que vaya a aportar una enorme cantidad de calorías crudas, apenas unas 16 calorías por cada 100 gramos, su valor real radica en su densidad de micronutrientes. La verdolaga es un suplemento mineral viviente que llena los vacíos nutricionales que las patatas, las alubias o las calabazas de su huerto simplemente no pueden cubrir. Se puede consumir cruda, ofreciendo un sabor suave, ligeramente crujiente y con un sutil toque cítrico muy refrescante. También es excelente salteada ligeramente en la sartén, añadida a sopas para espesar los caldos gracias a sus propiedades mucilaginosas, o conservada en vinagre como un encurtido crujiente para los meses de invierno. Incluso hay quienes aprovechan la abundancia del verano para recolectarla en grandes cantidades y congelarla, asegurando una reserva de omega 3 para todo el año. Sin embargo, debido a su inmensa potencia biológica, el consumo de la verdolaga cruda exige una advertencia médica crucial, que ningún recolector debe pasar por alto. Es una planta naturalmente alta en solubles de oxalato o ácido oxálico. Si usted es una persona propensa a desarrollar cálculos renales o sufre de problemas de riñón crónicos, comer grandes cantidades de verdolaga completamente cruda en ensaladas o batidos puede resultar contraproducente e incluso dañino para su sistema renal.
Afortunadamente, la solución es muy sencilla y está al alcance de cualquier cocina. Los estudios demuestran que hervir o blanquear la verdolaga en agua antes de consumirla reduce el contenido total de oxalatos en aproximadamente un 27%. Otra técnica tradicional muy inteligente consiste en consumirla siempre acompañada de alimentos ricos en calcio, como un buen yogur griego o queso. El calcio se une a los oxalatos en el tracto digestivo antes de que lleguen a los riñones, neutralizando por completo su riesgo y permitiéndole absorber todas sus vitaminas y ácidos grasos de forma segura. Por último, al igual que con cualquier otra planta silvestre, recuerde que la seguridad de lo que come depende estrictamente del lugar donde lo cosecha. La verdolaga tiene una resistencia tan tenaz que es capaz de crecer incluso en los bordes de piscinas artificiales, macetas abandonadas en balcones urbanos o en los márgenes de caminos polvorientos. Evite a toda costa recolectar las plantas que crecen cerca de carreteras transitadas para protegerse de la contaminación por metales pesados. Asegúrese también de que el suelo de su patio no haya sido tratado con pesticidas en el pasado reciente, si su entorno es limpio. La verdolaga dejará de ser una molestia en su jardín para convertirse en la fuente de salud más resiliente, económica y extraordinaria que jamás haya cultivado. Número 4. El cenizo Lamb's Quarters. El cultivo de grano olvidado que desafía a la espinaca en proteínas. Avancemos en nuestra lista con una planta que todos hemos visto alguna vez, aunque probablemente hayamos pasado de largo sin prestarle la menor atención. El cenizo Chenopodium album, conocido en el mundo anglosajón como Lamb's Quarters, es esa planta de hojas de un verde pálido, caracterizada por un característico recubrimiento harinoso y blanquecino en sus brotes más nuevos, que suele alcanzar la altura de la cintura en cualquier suelo que haya sido removido. A primera vista, tiene el aspecto de una maleza aburrida y común, el tipo de planta que uno asumiría intuitivamente que no es comestible. Sin embargo, estamos ante uno de los recursos alimentarios más importantes de la América del Norte preagrícola y de la Europa rural tradicional. Las tribus nativas americanas, a lo largo de todo el continente, cultivaban el cenizo de manera intencional, cosechando con veneración tanto sus hojas como sus valiosas semillas. Las semillas de esta planta son diminutas y de un color negro brillante, asombrosamente similares a la quinoa comercial. Esto no es ninguna coincidencia biológica. El cenizo y la quinoa pertenecen exactamente a la misma familia botánica Amarantaceae. Una sola planta madura y saludable es capaz de producir decenas de miles de estas semillas en una sola temporada. Cuando llega el otoño, estas semillas pueden recolectarse, secarse y molerse para obtener una harina nutritiva de color oscuro, o cocinarse enteras como un grano culinario de alta calidad, libre de gluten y cargado de aminoácidos esenciales. Pero si el grano es impresionante, las hojas del cenizo son un auténtico milagro nutricional para cualquiera que busque la autosuficiencia, consumidas en crudo. Las hojas contienen unos 4,2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Una cifra que supera holgadamente a la de la espinaca cultivada. Pero su generosidad no se detiene ahí. Este vegetal también ofrece niveles extraordinarios de hierro, calcio, riboflavina, vitamina B2 y un cóctel masivo de vitaminas A y C. En la cocina, se comporta exactamente igual que la espinaca. Al calentarse se reduce y se marchita de la misma manera, pero posee una textura notablemente más tierna y un sabor suave, ligeramente terroso, que muchos paladares encuentran superior al de los vegetales comerciales. Esta increíble densidad nutricional convirtió al cenizo en un salvavidas histórico durante los períodos más oscuros de la civilización occidental, en las zonas rurales de los Estados Unidos. Durante la dura época de la Gran Depresión, las familias campesinas sobrevivieron gracias a lo que llamaban cariñosamente la hierba de la sopa soup weed. Cuando no había dinero para comprar semillas ni alimentos en las tiendas, el cenizo, que crecía de forma gratuita en los linderos de los establos, se convertía en la base para nutritivos caldos y guisados que mantuvieron a raya la desnutrición de toda una generación. Incluso en la actualidad, los ganaderos experimentados observan cómo los animales de granja, especialmente los toros y el ganado mayor, seleccionan instintivamente el cenizo entre toda la vegetación disponible, devorándolo con entusiasmo,
debido a ese alto valor proteico que su instinto les dicta reconocer. Desde una perspectiva estrictamente de supervivencia y resiliencia, el cenizo posee un detalle ecológico que lo hace verdaderamente único. Es una planta especialista en suelos perturbados. Prospera con una fuerza descomunal en la tierra que rodea los sitios de construcción, los lotes baldíos, los bordes de los caminos, de manera muy crucial. En los márgenes de cualquier huerto que acabe de ser excavado, aireado o enriquecido con compost, si usted ha pasado semanas construyendo camas elevadas y comprando tierra abonada, el cenizo casi con seguridad ya habrá colonizado los bordes de sus bancales. Además, tiene una capacidad de autosiembra tan agresiva, una vez que permite que una sola planta complete su ciclo en su propiedad, la tendrá disponible para siempre sin tener que mover un solo dedo, mientras que alguien que cultive espinacas a unos pocos metros estará gastando dinero en semillas, preparando el sustrato minuciosamente y batallando contra las plagas de babosas cada temporada. El cenizo estará haciendo exactamente el mismo trabajo y mejor de forma 100% gratuita y sin mantenimiento. A pesar de todas estas virtudes, la honestidad científica nos obliga a hacer una advertencia muy importante respecto a su consumo a nivel de salud. El cenizo, al igual que sus parientes la quinoa, la espinaca y el ruibarbo, es un acumulador natural de nitratos y de solubles de oxalato ácido oxálico si se consume de forma cruda, masiva y continuada. Estos oxalatos pueden llegar a unirse al calcio en el organismo, sobrecargando los riñones y aumentando significativamente el riesgo de desarrollar dolorosos cálculos renales, especialmente en personas con predisposición médica. Por esta razón, el cenizo debe ser tratado principalmente como un vegetal de cocción. Hervir o saltear las hojas a fuego lento no solo reduce drásticamente los niveles de oxalatos y nitratos perjudiciales, sino que también elimina ese sutil polvo blanquecino de las hojas, transformándolo en un superalimento completamente seguro. Tierno y profundamente reconstituyente, finalmente, recuerde siempre la regla de oro de la recolección silvestre. El cenizo es tan eficiente absorbiendo nutrientes que también puede absorber los contaminantes del entorno debido a su tendencia a crecer en zonas alteradas por el ser humano. Es vital asegurarse de no recolectar brotes que crezcan a menos de 15 o 20 pies de carreteras transitadas, donde las raíces pueden absorber el plomo, el mercurio o el arsénico derivados del escape de los vehículos. Del mismo modo, si utiliza estiércol de vaca no compostado en su jardín, es muy probable que el cenizo brote allí de forma masiva, lo cual es una excelente señal de que ese estiércol está libre de herbicidas persistentes como el Grayson. Pero asegúrese siempre de lavar muy bien las hojas antes de llevarlas a la mesa. Si respeta su potencia y lo prepara de forma adecuada, el cenizo dejará de ser una molestia en su terreno para convertirse en la fuente de proteínas más leal, abundante y generosa que la naturaleza puede ofrecerle. Número 3. La acederilla wood sorrel. La fuente de vitamina C que ilumina las zonas muertas de su jardín. Avancemos al número 3 de nuestra lista con una planta pequeña, delicada y sumamente común, que habita de forma silenciosa en la gran mayoría de los jardines, la acederilla o trébol amarillo oxalis. Depey u oxalis stricta, conocida popularmente en el mundo anglosajón como wood sorrel. Al observar su estructura, la gran mayoría de las personas asume de inmediato que se trata de un trébol común debido a sus hojas divididas en 3 folíolos. Sin embargo, si observa con detenimiento, notará una diferencia morfológica sutil, pero hermosa. Las hojas de la acederilla no son redondeadas como las del trébol, sino que tienen una perfecta forma de corazón. Esta planta jamás debería ser ignorada ni confundida. Cualquiera que haya caminado por el campo durante su infancia recordará haber recolectado e introducido instintivamente estas pequeñas hojas en la boca para masticarlas, atraído por su característico, refrescante y penetrante sabor agrio y cítrico. De hecho, en muchas regiones rurales del mundo, los niños la conocen cariñosamente con el nombre de hierba agria sour grass o golosina verde. Ese sabor tan particular e intenso
proviene directamente de una alta concentración de ácido oxálico, el mismo compuesto químico natural que le otorga su característico toque agraz al ruibarbo. Y ese perfil cítrico es, precisamente, el indicador biológico irrefutable de que se encuentra ante una de las mejores y más accesibles fuentes de vitamina C que la naturaleza nos ofrece de manera completamente silvestre. La importancia de la vitamina C en la escala de la supervivencia y la soberanía alimentaria es colosal históricamente. Las deficiencias de este nutriente son las primeras en aparecer cuando las sociedades humanas se ven obligadas a depender exclusivamente de una dieta basada en granos almacenados, harinas secas y almidones. Esta ausencia de material vegetal fresco fue la causante de que miles de marineros murieran de escorbuto durante los largos viajes transoceánicos de los siglos pasados. No morían por falta de calorías o por inanición, sino por la falta extrema de esta vitamina. La acederilla representa un escudo natural y gratuito contra este riesgo, brotando con generosidad en su propio patio. De hecho, las tradiciones de la medicina herbolaria en diversas culturas la han utilizado durante generaciones para preparar infusiones calientes sumamente efectivas para reconfortar la garganta y aliviar los ataques de tos persistente durante los cambios de estación. Desde el punto de vista del diseño de un huerto de resiliencia, la acederilla posee una ventaja ecológica extraordinaria que la distingue de casi cualquier otra planta cultivada. Es una especialista en la sombra parcial y los microclimas sombríos, mientras que la gran mayoría de los vegetales convencionales de su huerto exigen un mínimo de 6 a 8 horas de sol directo para producir algo de alimento. La acederilla coloniza con éxito esos rincones oscuros y olvidados donde nada más prospera. Crece de manera exuberante debajo de los árboles frutales, a lo largo de las líneas de cercas orientadas al norte y en los bordes sombreados de las construcciones. Es una de las primeras plantas en regalar nuevos brotes tiernos al derretirse la nieve a finales del invierno y una de las últimas en desaparecer con las heladas del otoño, extendiendo el calendario de recolección de forma asombrosa. En el ámbito culinario, la acederilla funciona como un condimento viviente. Sus hojas, flores amarillas y delicadas vainas de semillas que parecen plátanos en miniatura, son completamente comestibles. Añadir un puñado de acederilla cruda a una ensalada aporta de inmediato una brillantez, frescura y acidez, capaces de sustituir por completo al limón o al vinagre. Es el complemento perfecto para espolvorear sobre platos de pescado, ensaladas de patatas o incluso para rellenar sándwiches de queso fundido, aportando un contraste gourmet sin haber gastado un solo centavo. Sin embargo, precisamente debido a ese delicioso sabor agrio, la honestidad científica y médica nos obliga a establecer una advertencia de salud sumamente rigurosa. La acederilla es un vegetal con un contenido de oxalatos extremadamente elevado, el ácido oxálico. Si se consume de manera masiva, cruda y descontrolada, posee la capacidad de unirse a los minerales en el torrente sanguíneo, pudiendo llegar a cristalizarse en los riñones y desencadenar dolorosos cálculos renales o dañar el tejido renal en personas predispuestas. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debe tratarse a la acederilla como la base principal de sus ensaladas diarias o batidos verdes. A diferencia del diente de león, debe ser considerada principalmente como una guarnición, un condimento para usar con moderación o una planta medicinal para consumir en pequeñas cantidades. Un uso moderado y consciente es la clave para disfrutar de sus enormes virtudes sin correr ningún riesgo. Finalmente, jamás debemos olvidar las precauciones universales de la recolección silvestre. Debido a su preferencia por los bordes y las zonas sombreadas de las estructuras, es muy común encontrar parches exuberantes de acederilla creciendo debajo de las casas móviles, los cimientos de los cobertizos o cerca de los caminos pavimentados. Es imperativo evitar la recolección en estos puntos exactos. Las plantas que crecen demasiado cerca de las zonas de tránsito vehicular absorben metales pesados altamente tóxicos como el plomo, el mercurio y el arsénico a través de sus raíces. Asimismo, si su jardín o las zonas comunitarias de su vecindario han sido fumigadas con Roundup u otros herbicidas en el pasado reciente, absténgase de consumirla. Si su patio está libre de químicos,
La acederilla dejará de ser una simple hierba invasora para convertirse en su recurso de vitamina C más fiel. Sombrío y delicioso. Número 2. El trébol clover. La fábrica de nitrógeno que hemos estado podando hacia la nada. Todo lo que hemos visto en esta lista hasta ahora, por más impresionante que sea, se ve igualado o superado en términos de impacto ecológico por la planta que ocupa el número 2, el trébol, Trifolium repens y Trifolium pratense. Tanto en su variedad blanca como roja, el trébol es ese habitante omnipresente de los patios que la gran mayoría de las personas asocia erróneamente con un descuido estético, pasando horas intentando erradicarlo para lograr un monocultivo de césped comercial. Lo que ignoran es que están destruyendo activamente una de las herramientas de fertilización y medicina más potentes que la naturaleza ha diseñado jamás a nivel biológico. Los tréboles rojos y blancos son leguminosas perennes, con una capacidad extraordinaria. Son fábricas naturales de fijación de nitrógeno. Esto significa que sus sistemas de raíces albergan colonias de bacterias simbióticas del género Rhizobium, las cuales toman el nitrógeno directamente de la atmósfera donde es inaccesible para los vegetales y lo depositan en la tierra en una forma asimilable. Enriqueciendo el suelo de manera continua y sin coste alguno, es exactamente el mismo proceso biológico que hace tan valiosos a los guisantes o a las alubias en la rotación de cultivos, con la enorme ventaja de que el trébol lo hace a lo largo de un área de raíces perennes mucho más extensa, regenerándose año tras año, sin necesidad de siembra ni labranza. Antes de la invención de los fertilizantes nitrogenados sintéticos en el siglo XX, los agricultores tradicionales consideraban al trébol un cultivo comercial de primer orden. Plantaban campos enteros deliberadamente para restaurar la fertilidad de las tierras, agotadas por los cultivos intensivos de maíz o trigo. De hecho, en la década de 1960, los jardines más hermosos y costosos se diseñaban con un 50% de trébol en su composición, ya que mantenía el suelo naturalmente verde, mullido, y reducía drásticamente la necesidad de riego y siega. Luego, la industria de los agroquímicos introdujo los fertilizantes artificiales y los potentes herbicidas como el Roundup, convenciendo al público de que esta milagrosa planta mejoradora del suelo era una simple maleza que debía ser exterminada. A nivel de consumo humano, el perfil del trébol es excepcionalmente rico y está profundamente arraigado en la memoria rural colectiva. Quien haya crecido en el campo recordará el dulce pasatiempo infantil de arrancar las diminutas flores individuales del trébol para succionar la base de sus pétalos, extrayendo esa gotita de néctar celestial que posee un sabor intensamente dulce. Pero más allá de este snack nostálgico, las hojas jóvenes de trébol son perfectamente comestibles cuando se consumen en crudo. Poseen un sabor suave, ligeramente herbáceo, que recuerda al guisante tierno, ideal para incorporarse en pequeñas cantidades en ensaladas mixtas. Por su parte, las flores, tanto las blancas como las rojas, son un recurso extraordinario. Las flores frescas pueden consumirse crudas o rebozarse, pero su verdadero valor radica en secarlas a la sombra para preparar infusiones medicinales durante los meses de frío. El té de flor de trébol rojo ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional como una fuente natural de isoflavonas, unos compuestos vegetales que han sido ampliamente estudiados por la ciencia moderna debido a sus efectos positivos en el equilibrio hormonal, el alivio de los síntomas de la menopausia y el fortalecimiento del sistema cardiovascular. En los herbolarios y tiendas de salud especializadas, una pequeña onza de flores de trébol rojo deshidratadas de alta calidad se comercializa fácilmente por $8 o $15. En su propio patio, usted puede recolectarlas en abundancia de forma totalmente gratuita. Sin embargo, el aprovechamiento de este recurso masivo exige una consideración ecológica y de salud muy importante. El trébol es la planta favorita por excelencia de los polinizadores. Sus flores son el motor principal para la producción de la mejor miel del mundo. Si usted decide establecer un huerto de trébol o permitir que colonice su césped, debe ser consciente de que su patio se llenará de abejas y abejorros trabajando desde el amanecer. Para las familias con niños pequeños que disfrutan de correr descalzos por la hierba,
o para personas de la tercera edad que padecen de alergias severas a las picaduras de insectos. Caminar por un césped denso en trébol exige un cuidado extremo, o el uso obligatorio de calzado protector para evitar accidentes dolorosos. La convivencia con la naturaleza es maravillosa, pero siempre debe gestionarse con prudencia. Asimismo, desde el punto de vista nutricional, es fundamental recordar que el trébol, al igual que la sederilla, contiene cantidades moderadas de ácido oxálico, aunque sus niveles no son tan alarmantemente altos como los de la verdolaga o el cenizo. Las personas que sufren de predisposición a los cálculos renales o dolencias de riñón deben moderar su ingesta en crudo. Una excelente alternativa de supervivencia consiste en recolectar las diminutas y numerosísimas semillas del trébol a finales del verano para germinarlas en interiores durante el invierno. Los brotes de trébol se desarrollan en apenas 4 días, ofreciendo un vegetal fresco, crujiente, sumamente nutritivo y completamente seguro cuando el clima exterior impide cultivar cualquier otra cosa. Permitir que el trébol regrese a su terreno es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar para avanzar hacia la autosuficiencia. Mientras los fertilizantes químicos destruyen la microbiología del suelo a largo plazo y queman su presupuesto, esta planta humilde continuará extendiéndose por su patio, fijando nitrógeno de la atmósfera profunda, atrayendo polinizadores vitales para sus árboles frutales y floreciendo con generosidad sin exigir jamás una sola gota de riego artificial ni un minuto de su valioso tiempo. Número 1. La pamplina chickweed. El superalimento invernal que rescata el huerto antes de la primavera. Llegamos finalmente al puesto número 1 de nuestra lista. La joya de la corona de la resiliencia y la soberanía alimentaria, la pamplina estelaria media. Conocida en el mundo anglosajón como chickweed, esta pequeña planta de crecimiento rastrero y delicadas flores blancas con forma de estrella de 5 pétalos bífidos es el recurso definitivo de supervivencia, mientras que la mayoría de las personas la miran con frustración cuando aparece en densos mantos cubriendo la tierra de sus macetas o los bordes de sus bancales. Quienes comprenden el ritmo de la naturaleza saben que están ante el milagro vegetal más oportuno del planeta, lo que otorga a la pamplina la posición de honor en este sistema de supervivencia sin inversión es su asombroso calendario fenológico en la gran mayoría de los climas templados y fríos. Esta planta rompe la latencia y comienza a crecer con una fuerza descomunal a finales del invierno. Específicamente entre febrero y marzo, esto ocurre semanas antes de la última fecha de heladas, mucho antes de que cualquier hortaliza cultivada de forma convencional pueda siquiera ser sembrada de forma segura en el exterior. En cualquier escenario histórico de escasez o de interrupción en la cadena de suministro, este periodo exacto, el final del invierno y el inicio de la primavera, representa la ventana de tiempo más peligrosa del año. Es el momento crítico donde las reservas almacenadas durante el otoño comienzan a agotarse, los sótanos de raíces se quedan vacíos, y el huerto tradicional parece completamente muerto. Estéril y congelado, la pamplina viene a llenar ese vacío existencial de manera masiva. Crece cuando nada más es capaz de hacerlo, generando una alfombra verde de material comestible sin requerir absolutamente ningún insumo, calefacción o fertilizante. A nivel nutricional y gastronómico, la pamplina es una auténtica revelación para cualquiera que la pruebe por primera vez. A diferencia de otras plantas silvestres que exigen procesos complejos de cocción para eliminar sabores amargos, la pamplina tiene un sabor genuinamente delicioso desde el momento en que se recolecta. Es suave, sutilmente dulce y con un toque herbáceo que recuerda al maíz tierno o a los guisantes, poseyendo una textura crujiente y jugosa sumamente similar a la de los brotes tiernos de la espinaca baby. Es tan versátil que muchos entusiastas de la horticultura urbana, que solo disponen de un pequeño balcón, han dejado de intentar erradicarla de sus jardineras. Han aprendido que es infinitamente más inteligente permitir que colonice los espacios vacíos entre sus plantas perennes para cosecharla semanalmente y añadirla cruda en ensaladas frescas, sándwiches o procesada en un exquisito pesto silvestre. Además de ser un manjar, cada bocado de pamplina aporta una densidad celular masiva de vitamina C, calcio, magnesio, potasio e hierro de alta asimilación. Históricamente, este valor nutricional la convirtió en uno de los pilares de la medicina folclórica europea y americana.
no solo se consumía para revitalizar el cuerpo tras los meses de confinamiento invernal, sino que sus hojas machacadas se aplicaban directamente sobre la piel en forma de cataplasma para calmar irritaciones cutáneas, eczemas y heridas menores. La ciencia moderna ha validado plenamente esta práctica ancestral, al demostrar que la planta posee potentes propiedades antiinflamatorias, demulcentes y refrigerantes, que albian los tejidos de manera casi instantánea. Una de las bellezas ecológicas más extraordinarias de la pamplina es su capacidad para integrarse de forma armoniosa con el resto de sus cultivos sin competir con ellos, debido a que es una planta de estación fría. Completa su ciclo de vida y muere de forma natural al llegar los primeros calores intensos del verano. Esto significa que para el momento en que sus plantas de tomates, pimientos o berenjenas exigen ese espacio y los nutrientes del suelo, la pamplina ya ha desaparecido por sí sola, habiendo protegido el suelo de la erosión invernal y aportando materia orgánica al descomponerse. Ocupa un vacío en el calendario agrícola que ningún vegetal comercial puede alcanzar para garantizar su perpetuidad. La pamplina posee una estrategia reproductiva infalible. Una sola planta individual es capaz de producir hasta 800 semillas diminutas en un período de tiempo récord. Lo más asombroso es que estas semillas tienen la capacidad de permanecer viables y latentes en el suelo durante un período de hasta 10 años, esperando las condiciones adecuadas de humedad y frío para brotar. Una vez que la pamplina encuentra su camino hacia su propiedad, se convierte en parte permanente de su ecosistema, asegurándole un suministro inagotable de ensalada fresca y medicina herbal gratuita para el resto de su vida en esa tierra. Al igual que con el resto de las plantas de esta guía, la única precaución que debe tomar es la limpieza del entorno. Al ser una planta rastrera que adora los suelos húmedos y enriquecidos, evite recolectarla en áreas que puedan estar expuestas al paso frecuente de animales domésticos o cerca de zonas donde sospeche que se han utilizado herbicidas residuales en el pasado. Observe el panorama completo que hemos construido a lo largo de este análisis. 6 plantas extraordinarias. Ninguna de ellas requiere que gaste dinero en catálogos de semillas. Ninguna exige infraestructura de riego costosa, invernaderos complicados o un conocimiento técnico profundo, más allá de ser capaz de identificarlas correctamente. Juntas, le proporcionan omega 3, vitamina H, proteínas de alta calidad, calcio, hierro, fertilidad nitrogenada para su suelo y un suministro continuo de alimentos que cubre desde los días más gélidos del invierno hasta el apogeo del verano. La naturaleza ya sabe cómo cultivar. Nuestra única tarea es tener los ojos bien abiertos para ver el tesoro que siempre ha estado allí, y la sabiduría necesaria para dejar de destruirlo. Cuando damos un paso atrás y analizamos el panorama completo, la ironía es sobrecogedora. Pasamos generaciones ignorando, o peor aún, gastando fortunas en exterminar un sistema alimentario perfecto y gratuito que intenta establecerse bajo nuestros pies. Las corporaciones nos han condicionado a creer que dependemos exclusivamente de su cadena de suministro, de sus semillas híbridas de catálogo, que mueren sin cuidados, de sus fertilizantes artificiales y de sus venenos patentados como el Roundup de Bayer, Monsanto. Nos vendieron la ilusión de que un césped estéril e idéntico al del vecino es sinónimo de éxito, cuando en realidad es un desierto biológico. La verdadera resiliencia no se compra en una tienda. Mientras nuestros delicados vegetales cultivados sufren y mueren ante el menor descuido, estas 6 plantas silvestres prosperan en la negligencia absoluta. Han sobrevivido a glaciaciones, sequías prolongadas y a la propia intervención humana. Los animales lo entienden de forma instintiva. Vemos a perros, gatos y ganado buscar e ingerir estas hierbas cuando necesitan regular su organismo. Guiados por una sabiduría evolutiva que nosotros perdimos hace apenas 3 o 4 generaciones, afortunadamente, estamos viviendo un gran despertar. Cada vez más personas deciden tirar los químicos a la basura y empezar a mirar su entorno con los ojos de sus ancestros. La pregunta clave ya no es si estas plantas pueden alimentarnos, porque sabemos con certeza que tienen el potencial de salvarnos del escorbuto y la desnutrición, sino cómo podemos integrar este conocimiento de forma práctica en nuestras vidas, debido a que el saber botánico es nuestra mejor defensa.
El paso más inteligente que puede dar hoy es empezar a estudiar la taxonomía local. En tiempos de incertidumbre, depender exclusivamente de tutoriales en Internet es un riesgo. Es sumamente recomendable adquirir libros o guías físicas de forrajeo y herbolaria tradicional. Herramientas invaluables que conservarán su valor si la tecnología llega a fallar. Si usted ya ha comenzado a diseñar o trabajar en su huerto esta temporada, el siguiente paso crucial es entender la simbiosis. No se trata de abandonar la agricultura por completo, sino de saber qué cultivos tradicionales complementan mejor a este sistema silvestre. En el próximo video, analizaremos exactamente cuáles son las 8 hortalizas domesticadas que mejor trabajan de la mano con el forrajeo natural, enfocándonos en aquellas que cubren los vacíos de calorías densas y almacenamiento a largo plazo, sin duplicar los nutrientes que la naturaleza ya le está regalando gratis en su patio. Nos vemos allí.